Cuando Jesús habría llegado a la tierra, el sacerdocio todavía era considerado como el representante de Dios. Se consideraba que los judíos eran la nación de Dios hasta que el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era. Sin embargo, Jesús y sus discípulos se opusieron a tal organización y públicamente condenaron a los sacerdotes. En la práctica, instalaron un segundo grupo, en rivalidad con el que supuestamente seguía representando a Dios. Incluso cuando este segundo grupo estaba siguiendo a Jesús, la Biblia muestra que había individuos que no estaban junto a Jesús, pero cuya adoración era aceptable. Esto lo puedes leer en Marcos 9, del 38 al 42. Aquí Jesús habría mostrado que una persona podría pertenecerle sin seguir al grupo de apóstoles, porque pertenecer a una organización no era tan importante como lo era el pertenecerle a Cristo. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos activamente se opusieron a la nación de Israel y al sumo sacerdote, a pesar de que a estos se les seguía considerando como el representante de Dios en la tierra. Hechos 5, del 27 al 29, describe tal ocasión. De modo que los llevaron y los presentaron ante el Sanedrín. Entonces el sumo sacerdote los interrogó. Les dijo: les dimos órdenes estrictas de que no siguieran enseñando en nombre de ese hombre, pero resulta que han llenado Jerusalén con sus enseñanzas. Están decididos a hacernos culpables de la muerte de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles respondieron: tenemos que obedecer a Dios como gobernante más bien que a los hombres. Durante todo este tiempo, la cristiandad estaba muy poco estructurada, a diferencia de la organización Watchtower de hoy en día. No había una corporación formal y no había un imperio de varios miles de millones de dólares en salones del reino y casas Betel. Presumir que Dios necesita una organización terrenal imperfecta, liderada por hombres imperfectos, muestra falta de fe en su habilidad para operar a través de los propios individuos. Los primeros cristianos no fueron dirigidos por medio de una organización, sino por las palabras de Jesús y la guía del Espíritu Santo, según indica la propia Biblia. Juan 4 contiene una discusión entre Jesús y una mujer samaritana. Los samaritanos y los judíos, ambos descendientes de Abraham, tenían opiniones diferentes sobre quién representaba la organización de Dios. En este escenario Jesús explicó: pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad, porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Dios es un espíritu, y los que lo adoran tienen que adorarlo con espíritu y con verdad. La verdadera adoración es espiritual. Esta no se trata de tener de intermediarios u organizaciones carnales lideradas por seres humanos tan imperfectos como tú o como yo. De hecho, Jesús prometió que dirigiría a sus seguidores sin importar cuán pocos estuvieran reunidos. Además, siguiendo en esta misma línea, habría sido bajo la guía del Espíritu Santo que los seguidores de Jesús lograron su trabajo. Esto según Romanos 15:19. Las congregaciones cristianas primitivas se reunían en casas con personas de ideas afines que adoraban a Cristo. Pablo explicó que eso era para edificarse los unos a los otros. Hoy en día, y al igual que en el primer siglo, la formación de congregaciones indica orden, pero no implica un grupo de élite de líderes especialmente dirigidos en posición de exigir obediencia incondicional. Una organización o corporación puede ser útil para mantener el orden. Pueden ser necesarios para cumplir con los requisitos legales involucrados en el funcionamiento de una religión. Por ejemplo, el libro Proclamadores de los Testigos menciona la Asociación del Púlpito de los Pueblos como una corporación neoyorquina que se formó en 1909, cuando la oficina central fue trasladada a Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, este mismo continúa discutiendo cómo los miembros de esta corporación dominada por hombres también participaron en la elección del próximo líder de la Watchtower luego de la muerte de Russell. No fue sino hasta 1971 que los miembros de la sociedad Watchtower dejaron de ser parte del proceso para votar por miembros del cuerpo gobernante ungido.
Esto lo puedes indagar más en detalle en la atalaya del 15 de enero del 2001 en su página 29. Esta polinización cruzada de iglesia, corporación y organización no tiene paralelo con ninguna estructura bíblica. Este es un enfoque corporativo típico sin ninguna demostración de guía espiritual. A pesar de cómo los líderes de la Watchtower tratan de mitificar su papel como líderes designados espiritualmente que no deben ser cuestionados. Cuando Russell comenzó a publicar su revista, la Zion Watchtower, no era un eslabón en una cadena ininterrumpida que se extendía a lo largo de la historia como organización de Jehová. Russell le había dado la espalda a la religión organizada y se había marchado solo. De hecho, promovió esta rebelión contra la organización en su revista con fecha 15 de septiembre de 1895, donde en su página 1866 escribiría: «Tenga cuidado con la organización, es completamente innecesario. Las reglas de la Biblia serán las únicas reglas que necesitará. No busque atar la conciencia de otros y no permita que otros aten la suya. Crea y obedezca hasta donde pueda entender la palabra de Dios, y así siga creciendo en gracia y conocimiento y amor día tras día». Para Russell, al menos en sus comienzos, el ser un cristiano genuino era lo realmente importante. En la edición de su revista del mes de abril de 1882, en su página 344, declaraba: «Estamos en comunión con todos los cristianos en quienes podemos reconocer la Biblia como la única norma. No requerimos, por lo tanto, que todos vean lo mismo que nosotros para ser llamados cristianos, dándonos cuenta de que el crecimiento, tanto en gracia como en conocimiento, es un proceso gradual». De hecho, posteriormente, en su edición de 1904 de su libro Amanecer Milenario, la nueva creación, diría: «La prueba de pertenencia a la nueva creación no será la pertenencia a ninguna organización terrenal, sino la unión con el Señor como miembro de su cuerpo místico». Sin embargo, y como era de suponer, con el paso del tiempo, Russell comenzó a promover la importancia de sus propios escritos como algo esencial para aprender la verdad. 30 años después de que comenzara a publicar, ya lo llamaban pastor. Aceptó el título de esclavo fiel y escribió que sus libros eran esenciales para comprender la Biblia, de hecho, más importantes que leer la Biblia de manera independiente. La Zion Watchtower del 15 de septiembre de 1910 decía: «Además, no solo encontramos que la gente no puede ver el plan divino al estudiar la Biblia por sí mismo, sino que vemos también que si alguien deja de lado los estudios de las Escrituras, incluso después de haberlos usado, después de haberse familiarizado o después de haberlos leído durante 10 años, si luego los deja de lado y los ignora y va solo a la Biblia, aunque haya entendido su Biblia durante 10 años, nuestra experiencia muestra que dentro de 2 años entra en tinieblas. Por otro lado, si hubiera prestado mucha atención a las oportunidades de servicio y considerado que simplemente leyó los estudios de las Escrituras con sus referencias, y no leyó una página de la Biblia como tal, estaría en la luz al final de los 2 años, porque quería tener la luz de las Escrituras». Si bien este concepto de que las publicaciones de la Watchtower son esenciales para conocer la verdad continúa hasta el día de hoy, tal y como lo expondría Russell al final de su ministerio, la realidad es que, paradójicamente, cualquiera que se aferre hoy a las enseñanzas de Russell es considerado como un apóstata por los mismos testigos de Jehová, a pesar de que por otro lado siguen considerando a Russell como el gran hombre usado por Jehová para restablecer el cristianismo perdido. Después de la muerte de Russell, Rutherford sube a la presidencia y procedió a imponer una estructura organizativa a los seguidores de la Watchtower. Según indica el libro Los Testigos de Jehová en el Propósito Divino, en 1919 las congregaciones debían registrarse como una organización de servicio dentro de la sociedad, moviendo el control congregacional bajo dirección internacional.
Ya para 1920 se convirtió en un requisito informar la participación en la testificación. La dirección de la obra de predicación se convirtió en el razonamiento detrás de una estructura organizativa mucho más estricta. Todo esto en sí ya era bastante contradictorio, ya que el mismo Rutherford al parecer no estaba muy de acuerdo con los sistemas organizados o el de ser parte de una iglesia organizada. Esto lo exponía en la página 94 de su controversial libro Millones que ahora viven no morirán jamás, de 1920. Bajo el subtítulo ¿Cómo se puede vivir eternamente?, Rutherford planteaba: los sistemas eclesiásticos quieren hacer creer a la gente que solamente pueden ser salvos los que se hacen miembros de una iglesia. La Biblia nunca ha enseñado semejante doctrina. El Señor nunca organizó los sistemas nominales. Sin embargo, y contra sus mismas palabras, toda la sociedad Watchtower se reestructuraba y se reorganizaba como corporación. La Atalaya del 15 de diciembre de 1922 decía: la eficiencia con la que se debe dar el testimonio depende en gran medida de los esfuerzos organizados realizados en el campo. En 1932, Rutherford cambió la disposición de los ancianos, afirmando que no estaba de acuerdo con los principios del gran teócrata que gobierna su santuario de arriba hacia abajo, y el concepto de una organización teocrática se introdujo a finales de aquella década, en 1938. La democracia congregacional fue reemplazada por el llamado gobierno teocrático. Los estudiantes de la Biblia, que a partir de 1931 se habían pasado a llamar testigos de Jehová, se habían convertido en un ejército de evangelizadores. Incluso los nombres que usaban eran de naturaleza militar. Ya no se referían a sus congregaciones como clases o iglesias, como lo habían hecho durante tanto tiempo. Ahora eran compañías, liderados por los siervos de compañía. La Atalaya del 1 de diciembre de 1965, en su página 716, decía: el progreso continuo les trajo el entendimiento de que tanto Jehová como su enemigo, Satanás, tienen una organización invisible. Fue en 1938 que la Atalaya, llamada entonces en español la Torre del Vigía, publicó un artículo sobre organización que mostró que la organización de Dios debería ser teocrática. Fue durante esta época de Rutherford cuando el concepto de apóstata o apostasía comenzó a tener realces notorios dentro del grupo, porque cualquier miembro que estuviera en contra o se opusiera a los nuevos cambios, tanto doctrinales u organizativos propuestos por Rutherford, era acusado de apóstata y expulsado. Lejos de que Dios siempre usara una organización, la Watchtower saltó a la escena, y luego tomó muchas décadas para transformarse en la organización estrictamente controlada que es hoy. Mientras insiste en que pertenecer a la organización de Jehová es esencial para la salvación, afirma lo contrario cuando predica contra otras religiones que intentan decir lo mismo. Como lo vimos en el video anterior, ya en el 83 señalaban que es vital pertenecer a la propia organización Watchtower para alcanzar la salvación. Sin embargo, en la Atalaya del 1 de marzo del 53 condenaban tajantemente el unirse a las demás iglesias de la cristiandad, ya que, como señalan al final del artículo, no sería necesario que una persona se vuelva miembro de una iglesia para obtener la vida eterna, a pesar de que aplican un razonamiento totalmente distinto para el unirse a su propia organización. Si bien la Watchtower dice que Jehová siempre ha tenido una organización y un líder, ese no es el caso en absoluto. Según la Biblia, Dios ha tenido un pueblo escogido al que dirigió durante una parte muy pequeña de la historia humana registrada, y ese grupo ha sido inaccesible para la mayoría de los humanos. La cobertura de los israelitas y los primeros cristianos abarcaba solo una pequeña parte de la población humana. Los líderes de la Watchtower constantemente promueven que seguirlos como líderes terrenales de la organización de Jehová equivale a seguir a Jehová mismo.
Este concepto se arraiga tanto que los seguidores no pueden distinguir la diferencia entre dejar la religión y dejar a Jehová. La Watchtower se describe a sí misma como la esposa de Jehová y el instrumento terrenal. Referirse a la Watchtower como la organización terrenal de Jehová crea un aire de autoridad divina. La personificación como mujer terrenal crea temor de desagradar a ella. En realidad, la Watchtower es una empresa con estatuto, constituida en los Estados Unidos de América. Es una corporación mundana dirigida por la progresión de los hombres. Como cualquier empresa, su principal preocupación es, en última instancia, el crecimiento y la vialidad financiera. El profesor Daniel Taylor expone en su libro El mito de la certeza lo siguiente: el objetivo principal de todas las instituciones y subculturas es la autopreservación. Preservar la fe es central en el plan de Dios para la historia humana. Preservar instituciones religiosas particulares no lo es. No espere que quienes dirigen las instituciones conozcan esta diferencia. Dios no necesita ninguna persona, iglesia, denominación, credo u organización en particular para lograr su propósito. El concepto de que Jehová tiene una sola organización que él dirige por medio de un cuerpo gobernante se usa para apoyar el concepto de que ser testigo de Jehová es esencial para la salvación. Aunque la Biblia dice constantemente que lo importante es la fe en Jesús, la Watchtower dirige su atención a la organización con declaraciones como: debemos defender la verdad de esa organización. El cuerpo gobernante usa este principio para establecerse como una autoridad espiritual por encima de la Biblia, como cuando declaró lo siguiente en la atalaya del 15 de marzo de 1968. Así que la Biblia es un libro de organización, y pertenece a la congregación cristiana como organización, no a individuos, prescindiendo de cuán sinceramente crean que pueden interpretar la Biblia. Por esta razón, no se puede entender apropiadamente la Biblia sin tener presente la organización visible de Jehová. Aunque Jesús nunca menciona una organización, los testigos de Jehová creen que todas las demás religiones cristianas serán destruidas por Dios, porque no siguen la verdad definida por la Watchtower. En la Biblia hay pasajes como Juan 6:47, donde Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando un testigo de Jehová lee pasajes como estos, está capacitado para entender que quien crea lo que dice la Watchtower sobre Jesús puede tener vida eterna. En Juan 10:14 Jesús dice: yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí. De nuevo, el testigo de Jehová percibe esto como que Jesús hubiese dicho que sus ovejas lo conocen solo por medio de la sociedad Watchtower. Es evidente que Dios, durante la mayor parte de la historia, incluso durante el breve periodo en que usó a la nación de Israel, trató regularmente con personas antes que con los líderes de esa nación. Y este fue también el caso durante los primeros tiempos cristianos. Además, pertenecer a estos grupos no era garantía de ser aceptado por Dios, ya que desde el principio, tanto los judíos como los primeros cristianos estuvieron plagados de corrupción y apostasía. Un fuerte abrazo, gracias por ver este video y cuestiónalo todo. Adiós.